Y estamos aquí en los jardines de Singapur, los cuales están inscritos como patrimonio de la UNESCO desde 2015. Y pues la razón no la sabemos, vamos a averiguarlo. Aquí justo está la parada de metro Botanic Gardens, o sea que se puede llegar directo y aquí está la entrada, vamos. Ahora, es una gallina. Una gallina y sus pollitos, pero no sé qué, ¿Quién, variedad es. ajá, quién sabe qué La es? gallina proviene de Asia. Las que conocemos son ya cambiaron. ¡Ay, qué ¿De dónde vienen bonito! ustedes? Soy de México. ¿Y usted? Yo soy francés. Esa gallinita estaba bien bonita, ¿no? Sí, sí. Una especie que no conocemos, Local, pero ha de ser local. A ver si nos encontramos con otra. Vamos a ver este jardín. Bueno, como pueden ver, este sitio está perfecto para si ya como que te engentaste, si ya anduviste mucho por la ciudad y tal, ya te vienes acá y pues te puedes relajar, porque este sí, a diferencia del otro jardín, el de los super árboles, pues este está de verdad es un jardín alejado del bullicio de la ciudad. Y vas a respirar aire puro. Eso sí, bien húmedo, ¿eh? Bueno, y aquí en este jardín nos dicen que para disfrutarlo hay que tomar, o sea, lo único que se pueden tomar son fotografías y lo único que podemos dejar son huellas. Y pues hay que tener cuidado si tocas algunas plantas porque algunas de ellas son venenosas. Yo diría mejor no agarrar ni una planta. Más seguro. Esa flor de allá se llama bigote de gato. Y ya vemos por qué, si parecen bigotitos de gato. Las hojas son así. Ahí están el gallo y la gallina. Quería escucharlo cantar, pero se resiste, no canta. Y ya cantó. Se comió las flores. Se comió la flor. Bueno, gallo. Ahí nos vidrios, gallito. Bueno, y ya me picaron los mosquitos. Así que si vienen aquí, no olviden traer repelente. Y nos perdimos mientras estábamos buscando el jardín de orquídeas. Pero creo que ya vamos en la dirección correcta. Pero me gané unas picaduras de mosquito. Ya llegamos aquí al jardín de orquídeas y tenemos una sorpresita. Parece que hay una especial de vacaciones escolares y
La entrada es gratis. Normalmente se paga la entrada aquí, pero por esta ocasión gratis. Así que vamos a ver las orquídeas. Bueno, pues resulta que no es gratis. Seguramente va a ser gratis solo para residentes. En nuestro caso tuvimos que pagar, pero por suerte encontramos Un descuento en tickets.com. un descuento, exactamente, con mi enlace de afiliado, que se los voy a dejar ahí. Nos ahorramos un dinerito ahí. Vamos a visitar a las orquídeas. Este jardín está abierto de las 8:30 de la mañana a las 7 de la tarde y está bastante grande. Vamos a empezar a visitarlo. Veamos qué hay. Aquí no solo hay orquídeas, se pueden ver otras flores, aunque la estrella principal de este jardín son las orquídeas. Y acá hay más. Aquí podemos ver orquídeas como sus raíces no se plantan en la tierra propiamente. Esto que vemos acá, estos palitos que vemos acá son estos de aquí. Son las raíces de las orquídeas, de las plantas de orquídeas, y lo que hacen es que como que se enredan en lo que pueden. Por lo general en estas selvas tropicales lo hacen en los árboles. Por eso cuando tengas una orquídea en casa te van a dar una maceta con, en lugar de tierra, va a ser como pedacitos de árbol. Y acá se ve más. Acá están las raíces de las orquídeas, las plantas de orquídeas. Pues esta es una planta de orquídea, no tiene flores. Hacia allá tiene unas poquitas. Pero es eso, la raíz está así expuesta. A la raíz le tiene que dar la luz y el agua. Y agarra pues se agarra de un árbol o de lo que sea. Pero no se meten, o sea, no están bajo tierra. Y esa es la vida de las orquídeas. Y aquí tienes una sillita de orquídeas para sacarte la foto. Buen foto spot. Para tomar fotos. Oh, yes. Please, thank you. Oh. Ya hay unas orquídeas que están encerradas. Ay, no es cierto, no están encerradas. Está encerrado Vicente también. Mira, estas que son anaranjaditas. Vamos a ver a las orquídeas encerradas. No, en realidad no están encerradas, acá están. Y acá hay más raíces de orquídea. Sí, este lugar es para, o sea, si eres fan de las orquídeas y vienes a Singapur, tienes que venir aquí. No, o sea, nosotros pues, nos gustan las orquídeas, me parece que son unas flores muy bonitas, pero pues tampoco soy súper fan. No es que no me gusten, sí me gustan, pero no soy así que me muero por las orquídeas. Pero la verdad es que igual se aprecia bastante, o sea, es muy agradable visitarlo. Excepto el calor, ¿verdad? Pero acá estamos. Ya, estas también grandotas. Están re grandotas. Ay, por ejemplo, todas tienen, pero pues no se les ve a todas. Esta, por ejemplo, es una Aranda Bangkok Gold. Una orquídea dorada. Y esta área de aquí es el jardín encantado. Está súper húmedo, pero es un ambiente perfecto para las orquídeas. Pero nosotros y ahora vamos a entrar al área que se llama los arcos plateados, que tienen unos arcos ahí con plantas colgando.
ese pétalo ahí parece como pista de aterrizaje para las abejas o los insectos que vienen los polinizadores. Ajá. Y de hecho es una especificidad de muchas orquídeas ahí de ser construidas diferentemente de lo que estamos acostumbrados a ver para maximizar las probabilidades de polinización. Aquí se ve también el petalito diciendo vengan, vengan. Es un drive-thru. Polinízame. Esa orquídea se llama Toilet. Pensé que íbamos a pasar por aquí, pero no. Aquí hay otro spot para tomarse foto. Te sientas aquí y te toman la foto con la orquídea. Híjole, está re bonita esta. Tiene color de cherry blossom. Bueno, y hasta ahorita hemos recorrido pues esta parte, aquí, 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 y ahorita estamos acá. Vamos a entrar al jardín de las orquídeas VIP. Vamos a ver por qué son VIP, quién sabe. Bueno, y acá estamos en la sala Burkill, que vamos a visitar las orquídeas VIP. Esta sala se llama así en honor a, pues, a padre e hijo que fueron directores de los jardines botánicos y pues que se apellidaban Burkill. Vamos a ver a las orquídeas VIP. La familia de las orquídeas, que se llama Orchidaceae, probablemente no lo dije bien, pero no importa, es la segunda familia más grande de plantas en el mundo. Se estima que un 10% de las especies de plantas son orquídeas. O sea, es mucho. De flores. Es un montón, un montón. Es que hay un montonal de especies de orquídeas, de variedades. Una orquídea típica tiene 3 sépalos y 3 pétalos. Los sépalos son usualmente de forma, pues de la misma forma los 3, y en los pétalos uno de ellos es diferente. Se le llama labio. Y pues la idea es que este labio se convierta en una plataforma de aterrizaje para los insectos polinizadores, como ya vimos hace un momento. Y cada flor, cada orquídea tiene una versión en macho y en hembra. Las orquídeas han sido parte importante de los jardines botánicos de Singapur desde su inicio en 1859. De hecho, se han hecho intercambios de orquídeas desde ese tiempo, pero fue en 1888 cuando el director de los jardines en ese tiempo se metió de lleno en un programa para desarrollar la colección de orquídeas, pues la que ahora podemos ver aquí. Vamos a ver a las orquídeas VIP. Esas orquídeas VIP son nombrados, o sea, son híbridos que se han realizado, son nombrados en honor a alguien que ha visitado al momento que han hecho realizada. La hibridación de flores es bastante complicada, así que pues es un honor darle su nombre a una flor. Y acá podemos ver a la orquídea de Isabel II. Vino a Singapur en 1972 y nombraron esta flor en su honor. Y acá está una muestra de lo peligroso que puede ser polinizar una flor. Peligroso para las abejas. Y entramos a la
casa fresca y sí está muy fresca. Y para empezar nos encontramos en este tipo de plantas que son matamoscas. Las plantas tienen una solución, hay un liquidito muy rico para las moscas, para los insectos que van a venir a saborearlo y después van a quedar atrapadas y van a morir. Aquí lo que se intenta es recrear el ambiente de las plantas que viven en los bosques montañosos a unos 900, 1200 metros de altura, y por eso nos encontramos estas orquídeas que, a diferencia de las que vimos hace unos momentos, pues viven en el calor. Estas pues están acostumbradas a un clima más fresquecito y se agradece. Está re bonito, es una cascada de orquídeas. Y esta banca es un lugar perfecto para reposar los pies. Además está muy fresco y la vista es excelente. Y también es un super fotospot. Además. Y ya salimos de la Cool House y ya no vemos nada. Y aquí están las abejitas ayudando a polinizar las orquídeas. Si me encuentro una abeja de ese tamaño me voy corriendo. Y ya llegamos al final del recorrido. Vamos a andar por lo que es el Golden Shower y sí, se llama Golden Shower. Y es el final de la visita al jardín de orquídeas aquí en los jardines botánicos de Singapur. Así que vamos al Golden Shower. Y ya terminamos la visita del jardín de orquídeas. Este punto que llegamos se llama Banda Miss Joaquín y es un sitio para tomarse fotos muy famoso, y como pueden ver acá hay una pareja de novios que vino a tomarse sus fotos. Haz como que no te ve, actúa natural. Y llegamos al lago de los cisnes. Acá hay unas estatuas de cisnes y me imagino que en tiempos mejores está lleno de cisnes aquí, pero por ahora solo hay 2 cisnes allá. Hay más palomas que cisnes, pero este es el lago de cisnes. Este es el final del video de la visita del Jardín Botánico de Singapur, sitio Patrimonio de la Humanidad. Está recomendado para venir a despejarte de la ciudad. Así que ahí te espero en un próximo video. No olvides darnos like y suscribirte si no lo has hecho aún para más contenido viajero. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.